todos para leer la escritura? Segunda de Tesalonicenses. Estamos todavía en el capítulo número 1. Tenemos poco tiempo de haber dado inicio a esta carta. Y nos encontramos en el capítulo número 1. Leíamos el viernes anterior hasta el versículo número 8. Hoy vamos a leer el versículo número 9. ¿Lo tienen listos? La escritura dice de la siguiente manera, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice: ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Una vez más, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Amén. Solamente esos dos versículos vamos a leer, hermanitos. Vamos a orar. Cierra sus ojitos y oramos. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos en esta preciosa hora por permitirnos el poder acercarnos, Señor amado, y poder adorar y bendecir tu precioso nombre. Ahora también asimismo, Señor, gracias por permitirnos el poder abrir este precioso libro sagrado y poder meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que envíes tu palabra a nuestras vidas. Toma cautiva la mente y el corazón de cada oyente, y hasta donde pueda llegar esta palabra, Señor, pueda cobrar el efecto necesario. Háblanos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos de gloria a Dios, hermanitos. Hemos leído, hermanitos, esta noche solamente estos dos versículos. Versículo número 9 y versículo número 10. No sé qué les pareció la lectura. ¿Qué tal si la leemos otra vez? Tal vez se nos queda. Dice, oiga bien, el versículo número 9, pongan atención, dice, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Son bastante interesantes, hermanitos, estos versículos que hemos leído. Yo diría que es, hermanitos, una cadenita que no se pierde lo que hemos venido meditando. Si ustedes recuerdan, estas dos últimas veces hemos hablado acerca de lo que es el sufrimiento. Prácticamente en eso se ha basado los pensamientos acerca de lo que era el sufrimiento que estaban teniendo o atravesando los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Ahora, con los dos versículos que hemos leído ahora, hay un detalle que quisiéramos señalar. Y yo diría de esta manera, para poder encerrarlo, yo diría que los versículos que hemos leído habla acerca de lo que, yo diría en estas palabras para que lo pueda entender, el castigo de los incrédulos. Prácticamente de eso habla, del castigo de los incrédulos. Pero hay una palabra que me gusta y es esa palabra que se llama retribución. Cómo Dios ha de retribuir a los incrédulos. Pero aparte de señalar ese detalle de lo que es la retribución o el castigo de los incrédulos, también hay algo digno de señalar en esto que hemos leído. Y es no solamente el castigo, sino el estado y la condición de los incrédulos. Entonces, para poder encerrarlo todo, diríamos esta noche, diría yo, el mayor castigo y el estado y condición de los incrédulos. Oiga, el mayor castigo
estado y condición de los incrédulos. Vamos a ver esta noche cuál va a ser el mayor castigo de los incrédulos. Oiga, ¿cuál va a ser el mayor castigo de los incrédulos? Y cuando yo digo el mayor castigo de los incrédulos, me refiero a ese estado y a esa condición en la cual ellos se van a encontrar. Ahora, quisiera, hermanitos, así nada más a manera de introducción, recordarles lo que meditábamos el viernes anterior. No sé si se acuerdan lo que meditábamos el viernes anterior. ¿Alguien se acuerda del tema? ¿Cuál era? El sentido, la razón o el propósito del sufrimiento. Ese era el sentido, la razón o el propósito del sufrimiento. Ahora, ¿por qué decíamos nosotros y meditábamos en eso? Era para que pudiéramos entender cuál era el propósito que Dios permite que los creyentes pasemos sufriendo. ¿Cuál es el propósito? O sea, hay una razón, ¿verdad? Hay un sentido y hay un propósito que Dios persigue al permitirnos a nosotros sufrir. Y yo le mencionaba esto también, y era de que nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿por qué sufro, verdad? Yo les decía eso, que nosotros muchas veces hemos llegado a esa pregunta, ¿por qué sufrimos nosotros? ¿Por qué sufro? Y yo les decía esto, de que era necio si de ese viernes en adelante seguir preguntando nosotros eso. ¿Por qué sufro? Porque ya el viernes estudiamos cuál es la razón, cuál es el sentido, cuál es el propósito por el cual nosotros sufrimos. Y decíamos de que Dios tiene ese propósito, de que es la única manera que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe. Eso venía a dar como resultado perseverancia, como lo dice en el versículo número 4, que eso fue lo que produjo las tribulaciones y los sufrimientos en los tesalonicenses. Dice el versículo 4, oiga, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. O sea que Pablo se sentía orgulloso de los tesalonicenses porque ellos mostraban perseverancia y mostraban fe. Pero ¿qué vino a traer de resultado la perseverancia y la fe? Fue las tribulaciones. O sea que las tribulaciones en las cuales ellos se encontraron y los sufrimientos vinieron a causar en ellos, en la iglesia de Tesalónica, perseverancia. Les vino a fortalecer la fe. Ahora, decíamos algo más. Y era de que, como lo dice ya en el versículo número 6, de que al atravesar ellos sufrimientos y persecuciones, no solamente ellos estaban atravesando eso, sino que dice el versículo 6, que Dios es justo para pagar con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Acordémonos que los sufrimientos y las tribulaciones que ellos estaban atravesando, dice el versículo 6, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Acordémonos que Tesalónica, los hermanos de la iglesia de Tesalónica sufrían. No dice qué clase de sufrimientos, oiga bien, no dice, pero dice que sufrían. Dice que eran perseguidos y estaban pasando sufrimiento. Ahora, no dice qué clase de sufrimientos, no dice qué clase de tribulaciones o persecuciones. Ahora, que las tenían, las tenían. Ahora, yo les pregunto, ¿de parte de quiénes tenían ellos los sufrimientos? ¿A manos de quiénes estaban sufriendo los de Tesalónica? ¿Alguien sabe? Para entrar en detalles ahora en el tema de nosotros ahora. Porque yo les acabo de decir de que es una cadenita. Porque viene hablando de sufrimientos, de tribulaciones, viene hablando de persecuciones. Ahora, mi pregunta es ahora, ¿a mano de quiénes estaban sufriendo los hermanos de Tesalónica? ¿A mano de quiénes? ¿Perdón? De los incrédulos, es exacto, de los incrédulos. ¿Y quiénes eran los incrédulos? ¿Ah? Es como ustedes que están aquí, ustedes viven en la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Viene ahora y empiezan la iglesia a sufrir persecución. Empezamos a sufrir nosotros y a padecer por ser cristianos. ¿De quiénes van a padecer ustedes? ¿Se imaginan ustedes si hubiera eso aquí en la ciudad de Los Ángeles? ¿De parte de quiénes sufrirían ustedes? ¿Ah? En términos generales, ¿cómo dirían ustedes? ¿Ah? ¿De quiénes? Ah, no van a contestar, pues. ¿De quiénes? De los angelinos.
de toda la gente que está aquí alrededor. Bueno, ustedes saben qué zona nos encontramos. O sea que si nosotros empezáramos a ver eso y empezáramos a sufrir como iglesia, esos vecinitos que están ahí empezaran a ponernos en mal ante la ciudad viniera y nos dijera, tienen que cerrar, ya no tienen que estar, tener un sonido muy alto, ya no nos permitieran reunirnos aquí. Donde usted vive, en ese ambiente de su trabajo, o trabaja, o donde usted vive, empezaran sus mismos vecinos a levantarse contra usted. Donde quiera que fuera, los mismos de la ciudad se levantarán contra ustedes. Entonces, lo mismo sucedió aquí. Por haberse convertido al evangelio, los mismos tesalonicenses inconversos se levantaron contra ellos. Entonces, por eso dice el 6, Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Entonces, ¿qué era? Los mismos vecinos, compañeros, se levantaron contra ellos y los hacían sufrir. Entonces, yo les mencionaba esta palabra. Y era de que lo que está diciendo aquí, que Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir. O sea, quienes estaban haciéndole sufrir a los tesalonicenses, ellos mismos iban a sufrir lo que ellos estaban haciendo. O sea, que iban a recibir lo que ellos estaban haciendo. Si ellos estaban haciendo sufrir a los hermanos de Tesalónica, ellos iban a recibir lo mismo. O sea, Dios les va a pagar con la misma moneda. O sea, lo que ellos estaban sembrando, iban a cosechar. Entonces, vea, por tercera vez, es una cadenita de lo que venimos hablando de lo que es el sufrimiento. Entonces ahora, si notan lo que hemos leído, sigue hablando de lo que es el castigo. Y es ahí donde quiero llegar al tema. El mayor castigo que van a recibir los incrédulos. Como viene hablando de esto, que aquí en Tesalónica estaban sufriendo, y nosotros, oiga bien, vamos a sufrir también como cristianos. Unos de una manera más suave, otra mediana, otro más fuerte, pero de una otra manera vamos a sufrir por causa del evangelio. Muchos ya pueden estar sufriendo en su trabajo, con la familia, donde quiera. Usted va a tener ya sus momentos difíciles por la fe que ustedes profesan. Ahora, estos que estaban sufriendo de los mismos de Tesalónica, les dice ahora, ellos, oiga, es casi similar del 6, que dice, el 6, Dios es justo que pagará con sufrimiento a quienes los hace sufrir a ustedes. Y el 9 que hemos leído dice, ellos sufrirán, pero vea, que aquí ya no está hablando de que Dios les va a pagar conforme a lo que ellos estaban haciendo. Como le repito, aquí no dice qué clase de sufrimiento estaban teniendo. No sé qué clase de sufrimiento, no lo dice ninguna, ni la primera ni la segunda carta lo dice. Yo no sé ahora ustedes qué pueden estar sufriendo. Pero qué duro cuando uno sufre de la misma familia, atentado por ser cristiano. Qué duro va a ser porque ellos no saben lo que están haciendo. Que lo que nos hacen a nosotros, Dios les va a pagar con la misma moneda. Yo no sé cómo le digo, del tiempo que tiene en el evangelio usted, ¿cómo ha sufrido usted? Pero qué duro va a ser que nosotros ahora, que la palabra nos hace ver de que, qué duro que si mi esposa se levanta contra mí y me hace tanto daño, va a sufrir lo que está haciendo contra mí. Y aunque yo no quiera, es mi esposa, es mi mamá, mi tío, mi primo, mi compañero, mi amigo, mi vecino, y saber que ellos van a recibir lo mismo que me están haciendo a mí. Eso dice el versículo 6, pero ahora dice aquí en el 9, ellos, oiga, ellos sufrirán el castigo. Y por eso le ponía el tema yo, el mayor castigo de los incrédulos. No solamente va a recibir, digamos, usted por ser cristiano en el trabajo, lo ponen en mal con el jefe. Lo ponen en mal con el jefe. ¿Por qué? Porque usted es cristiano. Ellos van a recibir el mismo pago tarde o temprano, tal vez ahí o en otro trabajo va a venir alguien más vivo que ellos. Y lo que hicieron contra usted, ellos van a recibir lo mismo también. Los van a poner en mal en ellos. Y ellos, quiera o no, van a pensar allá en su más recóndito de su mente y su corazón, decir, esto es lo que yo hice con fulanito, con fulanita. Estoy recibiendo lo que yo hice. Porque ese es el versículo 6. Pero ahora, lo que vamos a meditar ahora va más allá del castigo que puedan recibir. Bueno, esto yo lo podía asemejar así como esto sencillo, de que humanamente va a tener un castigo. Pero hay un castigo más grande y es el de Dios. Aquí van a pagar algo, van a pagarlo, claro que sí. Pero hay algo más difícil
Y es el mayor castigo que Dios les va a dar a ellos. Y es eso lo que vamos a meditar hoy. El mayor castigo de los incrédulos. Y dentro de ello le ponía esas palabras, el estado o condición de ellos. Y va a ser el estado y la condición en donde ellos se van a encontrar. Entonces dice, ellos, versículo 9, dice, sufrirán, oiga, ahí nos vamos a detener, el castigo. ¿Entienden qué es castigo? ¿Alguna vez los han castigado a ustedes? Como hijos nos castigaron más de alguna vez, ¿verdad? Sí, hay un castigo. Si usted juega algún deporte, hay un castigo, hay una penalidad cuando usted comete una falta, ¿sí o no? Sí. Toca la mano, ay, váyase para afuera, ¿verdad? Ya se acabó. Sí. Porque la ley o el reglamento del fútbol es que no puede tocarse el balón. Es solo con el pie. Entonces, hay un reglamento que dice que es tarjeta roja y para afuera o algo así. O sea, para todo hay un castigo. Entonces viene Dios y hablando acerca de lo que nos hacen a nosotros, Dios los va a castigar a ellos. Entonces dice, ellos sufrirán el castigo. El que hace el bien no es castigado, ¿sí o no? Yo creo que ¿quién es hijo único aquí nada más? Hijo único. Nadie. Todos tenemos uno, dos o tres más hermanos. Siempre había uno que se portaba bien, ¿verdad? Pero hay otro que se portaba mal, ¿verdad? Al que se portaba mal, a cada rato lo castigamos, ¿verdad? Al que se portaba, ¿y por qué no le pega a él? No, porque él no hizo nada malo. Él no tiene por qué ser castigado porque está haciendo bien las cosas. Entonces, aquí está hablando que ¿quién va a ser castigado? Los que hacen lo malo. Está hablando de los tesalonicenses que se hayan levantado haciendo sufrir a los hermanos de Tesalónica. Entonces, lo mismo, los que nos hacen sufrir a nosotros, ellos sufrirán el castigo. Pero viene una palabra clave que es el mayor castigo que van a recibir los incrédulos. ¿Sabe cuál es? El castigo eterno. Aquí van a pagarlo, claro que sí. Pero vendrá el castigo de Dios y el castigo de Él es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? No hay escapatoria. No hay remedio para eso. Aquí la mayoría ha tenido carro y cuando hay un choque pero bien fuerte y dice pérdida total, ¿verdad? Es que ya no se puede deshacer y hacerlo de nuevo, ya no, las piezas ya no sirven. Entonces, así más o menos está diciendo aquí el castigo que va a venir para los incrédulos. No hay remedio. No hay remedio. Pero oiga bien, cuando digo no hay remedio, es de que si llega el tiempo final de la muerte o suena la trompeta, ya no hay remedio. Ahorita la gente se puede arrepentir, claro que sí. Pero si se da la muerte y llevan una vida disoluta de pecado, de maldad, haciéndole daño a la gente o a los hermanos de la iglesia, vendrá el castigo para ellos. Y ellos, dice aquí, sufrirán el castigo. Y dice, oiga bien, el castigo de la destrucción eterna. O sea que Dios ya el dictamen es que ellos sufrirán el castigo de la destrucción. Dios los va a destruir a ellos eternamente. Oiga, los va a destruir eterna. Y esta es la palabra clave, eterna. Aquí vamos a entrar en detalles. Por eso le ponía yo el mayor castigo, estado o condición del incrédulo. ¿Saben ustedes de que el ser humano es eterno? ¿O creen ustedes que solo los cristianos van a ser eternos? ¿Los incrédulos van a ser eternos? Sí, sí. Ok, está bien, no se equivocan. ¿Sabían que Dios creó al ser humano para ser eterno? Oiga, Dios lo creó con un propósito. Al ser humano, y es para ser eterno. Que le quede bien esta palabra aquí, para ser eterno. Entonces, ¿qué pasa cuando ya alguien, bueno, usted tal vez ha tenido la experiencia de que tal vez un ser querido o un ser cercano, por ahí un vecino, murió? Bueno, hace poquito nosotros de la iglesia murió alguien, un pastor de la iglesia. Pero usted habrá escuchado que dice, y se murió. Ay, ¿cuántos años tenía? 85. Ay, ya estaba viejito, dice. O sea, como quien dice, está bien que se haya muerto. ¿Por qué? Porque para nosotros 80, 85, 90, 100 ya está para que está ocupando espacio y aire.
Cualquiera podría pensar de esa manera, ¿verdad? Pero yo le pregunto, conforme a lo que le acabo de decir anteriormente, 80, 90, 100 años, ¿está viejo o no? Ah, ya no van a contestar, pues. ¿Está viejo o no está viejo? No. ¿Sí? ¿No? ¿Y ustedes qué piensan? Oiga, estoy hablando, 80, 90, 100, ¿ya está viejo o no? Aquí, ¿sí? Nadie cambia. Acuérdense lo que le acabo de decir. Dios hizo al hombre eterno. Si Dios creó al hombre para ser eterno, 80 no es nada. Lo que pasa es que humanamente pensamos nosotros. No, hombre, si 85 estaba tiernito todavía. Empezaba a vivir. Para el propósito con el cual Dios creó al hombre, que es eterno, no es nada, 90 años. No es nada. Pero ese es el pensamiento que tenemos nosotros. Ya 85, 90 años, dice, ya estaba viejito. Está bien que se cae muerta la viejita, dice. Sí, dice uno, no. O sea, como que no perdemos nada, dice uno, ya. No hubiera sido de 20. Si empezaba a vivir, dice. No, si para Dios no hay diferencia, hermanitos. Ahora, vea lo que estoy recalcando, porque está hablando aquí que ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Hay un castigo de destrucción que va a ser para siempre. Yo le preguntaba, y es lo que le estoy diciendo y estoy recalcando, Dios hizo al hombre eterno. Tanto el creyente como el incrédulo van a ser eternos. El punto principal es este. ¿Cuál es el estado en el cual va a llegar el hombre? ¿Cuál va a ser la condición del hombre después de la muerte? Porque mire, la vida esta física que tenemos es el comienzo y la antesala de la verdadera vida. Esto es algo pasajero, hermanito. Yo no sé cuánto va a llegar usted, 70, 80, 90, no lo sé. Esa es la antesala y los poquitos minutos que Dios le va a regalar. Lo importante es después de que cierren los ojos aquí, ¿a dónde va a ir a pasar la eternidad? Entonces, el estado o la condición del incrédulo va a ser el peor castigo que va a recibir. ¿A dónde va a pasar la eternidad? ¿A dónde vaya a ir a parar después de que cierre sus ojos? Bueno, ustedes saben que está en San Lucas, ¿verdad? Está en la parábola, ¿verdad? De Rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Qué capítulo es? ¿Saben qué capítulo es? Nadie. ¿Y aquí? Tampoco. Se los dejo de tarea. El rico y Lázaro, los dos murieron. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Uno tenía y dice que hacía todos los días banquete con esplendidez. Llamaba a todos sus familiares, amigos y hacía una fiestona como la que usted hacía en el mundo antes. Yo invito, yo pago y que no sé qué. Así era usted, ¿verdad? Y traigan el mariachi y no sé qué. Y así era usted. Pues así era, mire. Y llevaba la vida disoluta pensando que iba a ser eterno el pobre, ¿verdad? Llegó el día cuando el Señor lo llamó a su presencia y se muere. Y cerrando los ojos aquí, los fue a abrirlo en un lugar de tormento, en una llama que no aguantaba. Pues dice que había también ahí un mendigo llamado Lázaro que ansiaba que de las migajas que caían del rico. Y muere también y es llevado al seno de Abraham. No estaba el cielo todavía. Pero uno fue llevado al seno de Abraham y era consolado. Consolado en un lugar de reposo, mientras el otro estaba sufriendo. Un incrédulo y un creyente fueron a diferentes lugares. Pero le digo, nosotros somos eternos, hermanitos. Creyentes o no creyentes, Dios nos ha preparado, nos ha creado para la eternidad. Ahora, ya voy a entrar en detalle rapidito, hermanito, y terminamos. Dios nos va a preparar. Aquí todos, tanto creyentes como no creyentes, tenemos el mismo cuerpo, ¿sí o no? ¿Creen que ese cuerpo que ustedes tienen va a aguantar la eternidad? ¿Este cuerpo que tiene, si se va para el infierno, lo va a aguantar? No. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Al creyente, Dios le va a dar le va a preparar un cuerpo. Le va a diseñar un cuerpo que sepa, oiga bien, que pueda resistir la gloria de Él. Y estar en la presencia de Él. Y al impío, al incrédulo, oiga bien, este cuerpo que tienen así como el nuestro, también Dios lo va a desintegrar y le va a dar un cuerpo, le va a diseñar un cuerpo preparado para el tormento eterno. Pero ambos son eternos. Si lo único es
el estado y la condición a donde van a ir a dar. Entonces, qué duro va a ser lo que está diciendo aquí. Que esto que hacían sufrir a los hermanos de Tesalónica, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. O sea, que no es un castiguito como el versículo número 6, que lo que hacen eso van a sembrar. No, ahora viene Dios y Él va a actuar por sus hijos. Imagínense qué duro va a ser que quien lo hizo sufrir a usted se va a encontrar delante del autor de la Biblia y va a decir, ajá, vení, ¿cómo hacías sufrir, vea? A mi hija, a mi hijo, ¿cómo lo hacías sufrir, vea? ¿Cómo te lo ponías a cuántas cosas? Vas a recibir el castigo y la destrucción eterna de tu alma. Y viene el castigo para ese individuo. O sea, la gente no piensa, vea lo que hace, que se meten con un cristiano y le hacen la vida imposible y se oponen a esto. No, no es a nosotros. No, y aquel día que van a empezar a poner peros y a excusarse, no va a haber excusa. No va a haber excusa para nadie. ¿Y sabe qué es lo más duro? Porque aquí no cabe, porque cualquiera puede decir, hermano, pero como el religioso de afuera así dice, para excusarse, ¿vea? De la condenación, dice, Dios es amor. ¿Han escuchado eso, vea? ¿Cómo Dios, si Dios es amor, va a castigar al mundo? Él es todo amor, ¿y cómo lo va a castigar? Es que no es que Dios quiera castigarlo. Usted no es que Dios no quiere castigar a nadie, ¿sí o no? La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que se vuelvan de sus malos caminos. ¿Sabe por qué se va a condenar al mundo? Porque ellos lo quieren. No es que Dios tenga algo preparado eternamente, no. Es que mire, saquémonos de la mente que el fuego eterno de Apocalipsis, ¿verdad? El lago de fuego ardiendo. Y fueron lanzados al lago de fuego ardiendo para toda la eternidad. Si el mundo se va a ir para allí es porque ellos quieren, porque ya el hombre es eterno. El castigo está. El problema es que nosotros somos eternos, o para el bien de la gloria, o para la condenación eterna. Es sencillo. ¿Y qué pasa? Si el hombre se va a ir para ahí, para ese lugar de tormento, es porque él quiere. Porque Romanos, ¿qué dice? La creación misma. Bueno, Salmo también dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Para qué? Para que nadie tenga excusa. Pero usted me dirá, ¿y el ciego? Él no puede ver el cielo, la luna, las estrellas, con eso ya creo que Dios existe, pero hay ciegos, ¿verdad? ¿Sabían que no hay excusa para ellos tampoco? Entonces, ¿cómo podemos excusarlos a ellos? Si no pueden ver. No pueden ver las maravillas de lo que Dios ha creado, para decir, porque ellas van a atestiguar de que hay un Dios creador de todas las cosas. ¿Sabe qué va a ser para ellos? ¿Alguien sabe? Si no pueden ver o no pueden oír, entonces, ¿cómo van a saber ellos que existe un Dios? Es fácil. ¿Alguien sabe? ¿No? Él mismo. Porque Él es una creación de Dios y lo más perfecto es Él. Entonces Él dice, ¿y quién me pudo haber creado a mí? Entonces, nadie tendrá excusa en aquel día. Nadie. Nadie. Pero Romano dice que la misma creación anuncia, o sea, lo visible nos hace ver lo invisible de Dios. Así que nadie tiene excusa. Lo visible de Él, nosotros mismos que somos creación de Él, nos hacen ver lo invisible, que hay un cielo más allá del sol, de que hay un lugar de gloria. Nadie puede negarlo. A mí nunca me hablaron, Señor, nunca me lo presentaron. Es que no había necesidad que te hablaran de Él. Usted mismo sabe que es señal de que Dios existía. Entonces no hay excusa para nadie. Entonces aquí no cabe decir esto de que, ay, Dios es amor y cómo Dios va a ser tan malo de castigar al ser humano. No, es que Él no lo va a castigar. No, Él uno solo se castiga. Usted decide a dónde quiere irse. Usted decide la eternidad de gloria o la eternidad de condenación. La vida eterna o la muerte eterna. La vida o la condenación. Somos nosotros nada más. Entonces dice, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Ahora, ahí me quedo. Porque este versículo es el básico. ¿Qué es lo que queremos meditar? El mayor castigo, estado o condición de los incrédulos. Levante la mano quienes saben qué significa omnipresente. De aquí levante la mano. ¿Saben qué significa omnipresencia? 1, ¿sí sabe? Omnipresente. 3, ¿los demás no? Omnipresente. De aquí, omnipresente. 1, 2, ¿los demás no? No saben. Omnipresente
es un calificativo que se le da a Dios. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, que Él está en todo lugar. Oiga, omnipresente, que Dios está en todo lugar. Ahora yo le pregunto, si Él es omnipresente y está en todo lugar, quiero que me respondan ahora eso. Entonces, si Dios es omnipresente, ¿Dios está también en el infierno? Él es es el único que es omnipresente, el único. Él está en todo lugar. Y ahora yo le pregunto, entonces, si Él es omnipresente y está en todo lugar, ¿también está en el infierno Él, sí o no? ¿Qué dicen ustedes aquí? Sí, dice el hermanito. ¿Alguien más aquí? Si Él es omnipresente, ¿Él está también en el infierno, sí o no? 2. ¿Alguien más? Amén. 3. ¿No? No, no. Sí, sí. ¿Qué creen ustedes? Ajá, mi pregunta es esta entonces. Si Él es omnipresente, ¿Él también está en el infierno? Bajó a las partes más bajas, dice. Pero llevó cautiva la cautividad. Se llevó a los que estaban y eran justos, se los llevó. Porque acuérdense que en aquel entonces estaba el seno de Abraham y estaba el Hades. Era un barranco, para que me entiendan, una cima que los dividía. Los justos iban al seno de Abraham, que estaba más arriba, y abajo estaba el Hades, el castigo. Pero cuando ya él muere, en esos 3 días, bajó y se llevó cautivo. O sea, el seno de Abraham se lo llevó al tercer cielo. Entonces, ahora los justos ya no van para abajo, van para arriba. Los incrédulos sí, van para abajo al infierno. Ahora, sí, estamos aclarando nada más lo que el hermanito dice, que él bajó a ese lugar, pero fue a traer a los que estaban allá cautivos, sí, se los llevó. Vaya, fue. Ahora mi pregunta es, si Dios es omnipresente, ¿Él está en el infierno, sí o no? Ya dijeron aquí como 2 o 3 dijeron que sí, aquí dijeron que sí, solo él dijo que no y usted dijo que no tampoco, ¿verdad? ¿Por qué ustedes que dijeron no, no creen que Él está allí? No me voy a ir con los que dijeron sí. No, con los que dijeron no, ¿por qué creen que Dios no está allí? No le pertenece. Ajá. ¿Y usted por qué cree que Él no va a estar ahí? No está ahí. Para los que están condenados. ¿Les quedó claro a ustedes? ¿Está bien así? Lo que hemos leído ahí dice, si Él está en el infierno o no está en el infierno. ¿Cuál es el tema? El mayor castigo. Oiga bien, ¿por qué le puse el tema este? Oiga bien, con esto yo creo que le va a ganar sentido el tema. El mayor castigo, condición o estado de los incrédulos. No crea, oiga, con esto se lo voy a decir la respuesta. No crea que el mayor castigo del incrédulo va a ser el infierno. No son las llamas de fuego, no es el lago de fuego, no es el gusano que nunca va a morir. ¿Sabe cuál será el mayor castigo? Díganlo ya, con eso ya tienen que decirlo. ¿Cómo? No va a estar Dios ahí. Entonces, Cristo, Dios no está en el infierno. Es el único lugar donde Él no puede estar. Es el único lugar donde Él no está. Un poco de lo que acaban de decir, no fue diseñado, Él lo creó, pero no fue diseñado para Él. Entonces, Él es omnipresente, pero en el único lugar donde Él no está es en el infierno, porque el mayor castigo del incrédulo va a ser no estar cerca de Dios. Y si Dios estuviera ahí, dígame, si aquí está Él, dice, si aquí está la presencia de Él, ¿qué castigo va a ser para los incrédulos? Nada. El mayor castigo va a ser vivir por toda la eternidad lejos de Dios. Porque estábamos repitiendo ahorita, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Sin Él no somos nada, sin la presencia de Él. Aquí en la tierra, y no digamos toda la eternidad. Sin Dios, hermanito, vivir sin Dios, ¿cree que va a ser vida? No, por eso se le llama condenación eterna. Porque el mayor castigo, estado o condición del incrédulo va a ser que Dios no va a estar ahí. Eso es lo peor que va a recibir el ser humano. ¿Fue creado para ser eterno? Sí, ¿eterno a dónde? En el lago de fuego donde Dios no existe, Dios no está. Hay solo llama, oscuridad, fuego, gusano que no muere nunca. Vivir así, hermanito, ¿quién quiere vivir? Lejos de Dios.
Veamos qué dice. Ellos, versículo 9, sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Oiga, lejos de la presencia del Señor. Dios no va a estar ahí. Dios no está ahí. O sea que el mayor castigo que va a recibir, el castigo de destrucción eterna, va a ser lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Ese es el mayor castigo que va a tener el ser humano. Que Dios no va a estar ahí. Dios no va a estar ahí, lejos de la presencia y de la majestad de su poder. No está Él ahí. Eso es lo peor que va a recibir el ser humano. Qué duro, vea. Qué duro va a ser que el ser humano va a vivir y Dios no va a estar ahí. Es lo peor castigo que puede recibir un ser humano, es que Dios no va a estar ahí cerquita. Y si Dios no está en la vida del hombre, dígame qué vida hay. Si aquí en este mundo no tenerlo a Él en nuestra noticia es lo peor que puede haber. Porque nosotros tenemos problemas, tenemos aflicciones, dificultades, pero tenemos a Dios como nuestro ayudador. Pero aquel que no tiene a Dios como su ayudador, dígame cómo le va. ¿Cómo le va en la angustia? ¿Cómo le va en la enfermedad cuando no tienen a nadie? Cuando están solos y todos lo abandonan, no tienen el consuelo del Espíritu Santo. Si no, acuérdense cuando ustedes estaban lejos. Nos moríamos nosotros solos, desesperados. Que no había nadie que nos ayudara, mientras ahora venimos, nos ponemos de rodillas, le pedimos a Él, y llega el Espíritu Santo y nos consuela. Y nos ayuda. Y vea que ya en la condenación, y no estando Él por toda la eternidad, qué duro va a ser para el ser humano. Esa va a ser la destrucción, dice, eterna. Lejos, dice aquí, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Y luego dice, oiga bien, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído. Me voy un poquito atrás. Ellos que los hicieron sufrir, sufrirán lo mismo. Y ustedes que sufrieron a mano de ellos, ¿qué dice que va a pasar con nosotros? Seremos consolados. Lo que nos hicieron sufrir, van a sufrir. Y nosotros que sufrimos a manos de ellos, vamos a recibir consolación de Dios. ¿Y cuál va a ser nuestra mayor consolación? Cuando Él venga. Por eso dice ahí, el día que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, dice. O sea, admirado, o sea, esperamos ese día donde lo vamos a contemplar, lo vamos a admirar a Él. Mientras que aquellos ausentes de Dios, Dios no va a estar con ellos, nosotros vamos a estar contemplándolo en toda su gloria y su majestad. Viéndolo cara a cara. Y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Termino con esto. Vale la pena esforzarnos, hermanitos. Vale la pena esforzarnos y estar en la presencia del Señor. ¿Por qué ustedes vinieron hoy aquí? Así de verdad, de verdad. Alguien de los que está aquí no quería venir hoy. Dígame, así está sincero, hermanito. Le vamos a dar un regalo. Sincero, hermanito. Gloria a Dios por eso. De verdad, hermanito. ¿Quién no quería venir así? De verdad, no quería venir. Vaya, hermanito, no quería venir. Su razón tiene que tener, hermanito. ¿Por qué no? Pero ¿por qué se vino? ¿Por qué? Porque sabemos que hay una necesidad en usted. Así como hay en Él, hay en nosotros. ¿Por qué venimos nosotros? Cualquiera se pudo haber quedado, hermanito. Un viernes que me quede. No es nada, dice. Me quedo en la casa tranquilo, algo tengo que hacer, o me dolía algo, tenía que hacer algo, y se quedó. ¿Pero por qué no nos quedamos? Porque hay una necesidad dentro de nosotros de estar en la presencia del Señor, de venir a adorar al Señor, o alguna palabra el Señor me va a dar, o alguna palabrita me va a dar para llenarme. Y eso es lo que nos hace venir. Porque necesitamos estar en la presencia de Él. Excusa puede haber cualquiera, hermanitos. Mucho calor allá, pues ni los aires que ponen aguantan. Sí, cualquiera puede decir, es aguantar calor, voy a ir a la iglesia. Cualquier excusa puede haber, pero no lo hicimos. Porque hay una mayor necesidad de la presencia de Él de venir a este lugar. Entonces eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante. Así que no se detenga. No ande haciendo cosas indebidas tampoco, porque se puede quedar.
Sí, aquí no es de meterle miedo a nadie, sino que es de ver la realidad. De que el mundo, ¿por qué vive a la manera que él vive? Porque no les importa. Llevan su vida bien tranquila, pecando, haciendo, deshaciendo. Porque ellos, el pensamiento de ellos, allá me voy a ir, dice, a quemar, dice, así dicen ellos, voy a ir a quemar al infierno, dicen. Si supieran que vivir, estar en un tormento eterno y estar sin la presencia de Dios va a ser fácil. Ahora lo agarran como burla, yo voy a bailar con el diablo, dicen. Piensa que es fácil. Y por eso llevan la vida que ellos llevan. A nosotros, por eso nos venimos a este lugar. Porque sabemos que lo necesitamos a Él. Y no podemos llevar esa vida ambigua que nos va a privar a nosotros de poder ir nosotros a la eternidad. Termino. Dice, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído. Pero oiga bien, dice allí, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. ¿Cuál fue el testimonio que recibieron los tesalonicenses por lo cual ellos sí iban a ver al Cristo de la gloria? ¿Sabe cuál es el testimonio? La palabra del evangelio. El evangelio que llevó Pablo, Silas y Timoteo, ellos lo recibieron. Y por haber recibido el evangelio, la palabra de Dios y haber nacido de nuevo, ahora ellos, dice, van a ver, dice, cuando venga el Señor glorificado, dice, con poder y en toda su majestad. ¿Quiénes van a ver eso nada más? Los que recibieron el testimonio. Y fueron estos que recibieron el mensaje de Pablo. Y nosotros que hemos recibido el mensaje del evangelio, también. Donde vamos a ver nosotros, si la muerte no nos alcanza, vamos a escuchar la final trompeta. Y nos vamos a ir con el Señor. Para estar para siempre con Él. Así que hermanitos, ese era el detalle sencillo que queremos señalar. Que el mayor castigo, condición o estado de los incrédulos va a ser lejos de la presencia de Dios. No es tanto el infierno como le digo. Porque sí va a haber castigo, claro que sí. Pero el castigo más grande va a ser que Dios no está ahí. Lejos de la presencia del Señor, que es lo más duro que un ser humano puede recibir. Imagínense qué duro cuando separan a los hijos de los padres. ¿Verdad? Vivir lejos toda la vida de los papás. ¿Verdad? Imagínense vivir toda la vida, toda la eternidad, lejos de Dios. Eso va a ser lo más duro. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que el Señor nos alcanzó a nosotros. Tomamos y aceptamos nosotros, hermanitos, lo que es el mensaje del evangelio, el testimonio de Jesucristo, la cual nos ha hecho nacer de nuevo a nosotros. Y ahora tenemos esa seguridad de que nosotros nos vamos a ir con el Señor. Así que adelante, hermanito, que el Señor nos ayude a poder serle fiel. Guardémonos para el Señor, vivamos para Él en santidad. Cuidémonos de cometer errores y faltas. Y no nos quedemos, busquemos lo más que podamos del Señor. No se quede de asistir aquí a los cultos, a las reuniones. Ore, lea, entréguese. Porque eso es bien necesario para nosotros. Amén. Pongámonos de pie, hermanitos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias al Señor.